Mejor waifu cabello blanco gris. Fase de grupos. Jornada 1. Shiro versus Kei Shirogane. El duelo terminó en victoria para Shiro. Emilia Hatman versus Ninin terminó en victoria para Ninin. Elaina versus Kyoko Kirigiri. El duelo terminó con victoria para Kyoko Kirigiri. Alexia Midgar versus Alice Nakiri. El enfrentamiento terminó con victoria para Alice Nakiri. Hana Usaki versus Beta. El duelo terminó con victoria para Beta. Emilia versus Chirayuki Himige. El duelo terminó con victoria para Emilia. Sistine Fibel versus Echidna. El duelo terminó con victoria para Sistine Fibel. Noel Silva versus Kanade Tachibana. El duelo terminó con victoria para Noel Silva. Tubi versus Koneko Toho. El enfrentamiento terminó con victoria para Tubi. Sahiri Izumi versus Isla. El enfrentamiento terminó con victoria para Sahiri Izumi. Siesta versus Elizabeth Leones. El enfrentamiento terminó con victoria para Siesta. Nazuna Nanakusa versus Kokoro. El enfrentamiento terminó con victoria para Nazuna Nanakusa. Vladilena Milice versus Yen. El enfrentamiento terminó con victoria para Vladilena Milice. Daki versus Micha Necron. El enfrentamiento terminó con victoria para Daki. Naoto Mori versus Ryo Futaba. El enfrentamiento terminó con victoria para Naoto Mori. Milena Rafa Holford versus Enterprise. El duelo terminó con victoria para Milena Rafa Holford. Jornada número 2. Shiro versus Ninin. El enfrentamiento terminó con victoria para Shiro. Emilia Hatman versus Kei Shirogane. El enfrentamiento terminó con victoria para Kei Shirogane. Elaina versus Alice Nakiri. El enfrentamiento terminó con victoria para Elaina. Alexia Midgar versus Kyoko Kirigiri. El enfrentamiento terminó con victoria para Alexia Midgar. Hana Usaki versus Chirayuki Himige. El enfrentamiento terminó con victoria para Hana Usaki. Emilia versus Beta. El enfrentamiento terminó con victoria para Emilia. Sistine Fibel versus Kanade Tachibana. El duelo terminó con victoria para Sistine Fibel. Noel Silva versus Echidna. El duelo terminó con victoria para Noel Silva. Tubi versus Isla. El enfrentamiento terminó con victoria para Tubi. Sahiri Izumi versus Koneko Toho. El enfrentamiento terminó con empate. Siesta versus Kokoro. El enfrentamiento terminó con victoria para Siesta. Nazuna Nanakusa versus Elizabeth Leones. El enfrentamiento terminó con victoria para Nazuna Nanakusa. Vladilena Milice versus Micha Necron. El duelo terminó con victoria para Vladilena Milice. Daki versus Janet. El enfrentamiento terminó con victoria para Daki. Naoto Mori versus Enterprise. El duelo terminó con victoria para Naoto Mori. Milena Rafa Holford versus Ryo Futaba. El duelo terminó con empate. Jornada número 3. Shiro versus Emilia Hatman. El duelo terminó con victoria para Shiro.
Kei Shirogane versus Ninin. El duelo terminó con victoria para Kei Shirogane. Emilia versus Alexia Midgar. El enfrentamiento terminó con victoria para Elaina. Kyoko Kirigiri versus Alice Nakiri. El enfrentamiento terminó con victoria para Alice Nakiri. Hana Ausaki versus Emilia. El enfrentamiento terminó con victoria para Emilia. Beta versus Chirayuki Himeji. El duelo terminó con victoria para Beta. Sistine Fibel versus Noel Silva. El duelo terminó con victoria para Noel Silva. Eshina versus Kanade Tachibana. El duelo terminó con victoria para Eshina. Tubi versus Sahiri Sumi. El duelo terminó con victoria para Tubi. Koneko Toho versus Isla. El enfrentamiento terminó con victoria para Isla. Siesta versus Nazuna Nanakusa. El duelo terminó con victoria para Siesta. Elizabeth Leones versus Kokoro. El duelo terminó con victoria para Elizabeth Leones. Vladilena Milice versus Daki. El enfrentamiento terminó con victoria para Vladilena Milice. Janet versus Micha Necron. El duelo terminó con victoria para Janet. Naoto Mori versus Milena Rafa Holford. El duelo terminó con victoria para Naoto Mori. Ryo Futaba versus Enterprise. El duelo terminó con victoria para Ryo Futaba. Los grupos quedaron de la siguiente forma. El grupo A, en cuarto lugar con 0 puntos, Emilia Hadme. En tercer lugar con 3 puntos, Ninin. En segundo lugar con 6 puntos, Kei Shirogane. Y en primer lugar con 9 puntos, Chiro, que clasifica a las semifinales. En el grupo B, en cuarto lugar con 3 puntos menos 8, Kyoko Kirigiri. En tercer lugar con 3 puntos, Alexia Midgar. En segundo lugar con 6 puntos más 2, Alice Nakiri. Y en primer lugar con 6 puntos más 6, Elaina, que clasifica a las semifinales. En el grupo C, en cuarto lugar con 0 puntos, Chirayuki Himeji. En tercer lugar con 3 puntos, Hana Usaki. En segundo lugar con 6 puntos, Beta. Y en primer lugar con 9 puntos, Emilia, que clasifica a las semifinales. En el grupo D, en cuarto lugar con 0 puntos, Kanade Tachibana. En tercer lugar con 3 puntos, China. En segundo lugar con 6 puntos, Sistine Fibel. Y en primer lugar con 9 puntos, Noel Silva, que clasifica a las semifinales. En el grupo E, en cuarto lugar con 1 punto, Koneko Toho. En tercer lugar con 3 puntos, Isla. En segundo lugar con 4 puntos, Sahiri Sume. En primer lugar con 9 puntos, Tubi, que clasifica a las semifinales. En el grupo F, en cuarto lugar con 0 puntos, Koneko. En tercer lugar con 3 puntos, Elizabeth Leones. En segundo lugar con 6 puntos, Nazuna Nanakusa. Y en primer lugar con 9 puntos, Siesta, que clasifica a las semifinales. En el grupo G, en cuarto lugar con 0 puntos, Micha Necron. En tercer lugar con 3 puntos, Janet. En segundo lugar con 6 puntos, Daki. Y en primer lugar con 9 puntos, Vladilena Milice, que clasifica a las semifinales. En el grupo H, en cuarto lugar con 0 puntos, Enterprise. En tercer lugar con 4 puntos menos 8, Milena Rafa Holford.
En segundo lugar con 4 puntos más 2, Ryo Futaba. Y en primer lugar con 9 puntos, Naoto Mori, que clasifica a las semifinales. Las semifinales quedaron de la siguiente manera. La semifinal número 1 está conformada por Shiro versus Alaina versus Emilia versus Noel Silva. La segunda semifinal está conformada por Tubi versus Siesta versus Vladilina Melise versus Naoto Mori. Los resultados fueron de la primera semifinal entre Shiro versus Alaina versus Emilia versus Noel Silva. La ganadora fue Emilia. De la segunda semifinal entre Tubi versus Siesta versus Vladilina Melise versus Naoto Mori. La ganadora fue Tubi. El duelo por el tercer lugar es entre Shiro versus Siesta. La ganadora es Shiro, que obtiene el tercer lugar, que clasifica al repechaje para buscar uno de los últimos boletos al Mundial de Waifus, donde tendrá la oportunidad de pelear por el puesto de la mejor waifu de todas. La gran final. Las dos finalistas están clasificadas directamente al Mundial de Waifus, donde competirán por el puesto de la mejor waifu de todas. Nuestra gran final es entre Emilia versus Tubi. Solo una se alzó con la victoria. Esa es Emilia. Felicidades para la waifu Emilia, campeona de las waifus de cabello blanco gris. Este fue el torneo y así terminó. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su valioso tiempo.